AM1010 o a Facebook, facebook.com/AM1010 Onda Latina. Los teléfonos de AM1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación abierta en radio. Letras, arte, educación, tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar, porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Sumate a nosotros en la AM1010. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La Vida, Siempre la Vida, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, nuevamente acá en la AM1010 con Generación Abierta en Radio. Vamos a estar juntos compartiendo literatura, arte, educación, también por supuesto entrevistas en vivo. La semana pasada, el viernes pasado para ser más preciso, tuvimos un nuevo encuentro de nuestro ciclo literario Antonio Liberti. En esta oportunidad, que fue el encuentro número 520, tuvimos la posibilidad de contar con una mesa de lectura muy linda en la cual nos acompañaron los poetas Mabel Fontau, Teresa Orbegoso Álvarez, una poeta de Perú que está radicada en Buenos Aires, y también Teresa Orbegoso y Mabel Fontau. También en la parte de narraciones breves nos acompañó el narrador Martín Garbela, quien estuvo en reemplazo de Raúl Brasca, que se está reponiendo de una fuerte gripe. Esperamos contar con él en el próximo encuentro. También fue una noche realmente muy buena porque tuvimos la posibilidad de presentar un libro de Luis Benítez que se llama Breve Historia de la Poesía Argentina, siglos XVII al siglo XX, un trabajo muy exhaustivo que ha realizado Benítez y que en primer lugar la obra fue publicada en Rumanía, lo cual es un antecedente importante porque permite justamente la posibilidad de que muchos poetas que integran el libro puedan ser difundidos en el exterior. Contaba Benítez que a posteriori de la edición de este libro, como suele ocurrir con las antologías, ¿no? Se van agregando nombres porque siempre falta alguno, ¿no? Ese es el grave problema del antólogo. Así que comentaba Luis que merced a colaboradores de diversas provincias y de Ciudad de Buenos Aires pudo ir agregando nuevos nombres que bueno, van a enriquecer una nueva edición, en este caso que se va a realizar en Argentina. Les comentamos que este encuentro ha sido subido ya a nuestro canal Generación Abierta, que está en YouTube, en la parte de videos, dividido en dos partes.
el próximo encuentro en principio va a ser el 17 de junio, siempre y cuando no se decrete el feriado que está ahí en ciernes, que todavía no sabemos porque tuvo creo que media sanción en diputados, pero todavía falta la parte del Senado, así que lo tenemos ahí como para ir viendo, y nuevamente en la semana próxima les comentaremos si se realiza o se pasa para el primer viernes de julio. Bueno, estoy muy bien acompañado esta noche. Nuestra compañera Nora Nardo se va a reintegrar la semana próxima, y me acompaña acá a mi derecha, señor que fue fundador de este espacio radial allá en el año 2007, y que siempre es un gusto poder retomar el contacto y la relación, por supuesto. ¿Qué tal, Ricardo? Ricardo Reyes. ¿Cómo te va, Luis? Bien, un gusto, ¿eh? Muy bien, yo también. De hecho, feliz de retomar de alguna manera estos viejos momentos, ¿no? Uh-huh. De cuando estábamos un día a la semana en la mañana, que fue cuando empezamos en el 2007, ¿no? Así es, ¿te acordás de un programa maratónico de media hora? Sí, exactamente. Qué bárbaro, ¿no? En media hora de meter todas las cosas que hacíamos. Sí, sin duda. Pero bueno, uno va evolucionando también, ¿no? Así es, así es. Bueno, y me acompañan también Ulises Puigros y Bárbara Longobardi. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo andás? Bien, un gustazo, ¿eh? Igualmente. Ya han estado con nosotros también en otras oportunidades, y siempre realmente es un gusto poder compartir con ustedes nuevos emprendimientos, en este caso, en el caso de ustedes, a través del teatro, ¿no? Porque están haciendo una obra muy interesante. Sí, estamos haciendo la música de Marguerite Duras, que es una obra de 1964, y la dirige Graciela Pereira, y nos hizo el coach de actores Lili Popovich, que es la coach de Julio Chávez, Uh-huh. que justo la vi el domingo en la película El Clan, que hace de la mujer de Franchella. Y así que, bueno, en la Sala La Comedia, que es un teatro muy lindo, en una sala muy especial porque es un salón de las monjas, Ajá. que es la Sala 3, que da perfecta para esta obra, que está ambientada en un hotel francés en esa época. Y bueno, la historia transcurre, Débora Longobardi hace de Anne-Marie, yo soy Michelle Nolet, y somos una pareja que se acaba de separar después de 2 años, logró hacer los trámites de divorcio, y esa noche se encuentra en este hotel, casualmente, después de haber terminado con todo, y decide, de alguna manera, Michelle busca hablar de lo que pasó, que no fue. Uh-huh. Y bueno, se da esa charla, que todos tendrán que venir a vernos los viernes a las 21 horas al Teatro La Comedia para saber qué se dicen. ¿Todos los viernes? Todos los viernes, ¿a qué hora? 21 horas. Muy bien, Teatro La Comedia. ¿La dirección? La dirección del teatro es Rodríguez Peña 1062, es Rodríguez Peña y Santa Fe. Uh-huh. Y las entradas las pueden conseguir en PlateaNet. Ajá. Y nos pueden visitar en la página de Facebook, que es La Música de Marguerite Duras. Bien. ¿Cuánto hace que están realizando esta obra? Estamos hace 2 meses ya, estrenamos a fines de abril, así que estamos muy contentos, amamos profundamente esta obra. Este fue un proyecto que Ulises, acá a mi lado, hace muchos años tenía ganas de hacer este texto de Marguerite Duras. Ajá. Y nosotros nos conocimos el año pasado en un seminario que hace todos los años Agustín Oleso. Hicimos otras escenas de otros autores, y hacia fin de año Ulises me dijo: yo esta obra la quiero hacer, así que pidió los derechos y por suerte acá estamos. Ahí están. Sí, pedí los derechos y le pedí una... cenamos un día con Agustín Aleso y le digo: maestro, ¿qué actriz le parece que me puede acompañar? Y él dijo: Débora Longobardi. ¿Qué tal? Igual nosotros ya habíamos hablado por atrás. Sí, ya habíamos Si me decía que no era, pero él justo le pareció que sí. Claro. Así que mirá sí, qué bien. Esta autora es una autora importante, ¿no?
Sí, la gente la conoce más por la película El Amante, que es esa película del romance entre el chino y la chica adolescente, que también está basada en su vida. Ella escribe cosas muy autobiográficas. Ella de hecho nació en Francia, pero a los 4 años se fue a vivir a China con la familia, y ella escribe sobre estas relaciones donde se da su personalidad, que supongo que sería por lo que muestra, ¿no?, en lo que escribe, de una mujer muy libre, muy abierta, con un vuelo especial para esa época, y evidentemente siempre enganchaba a hombres que eran más cerrados, estructurados, donde eran dos personalidades que en algún punto iban a chocar, y por más que la pasen súper bien y se amen, terminaba siendo una relación que no podía funcionar. Claro. Y ella siempre escribe de este tipo de relaciones. Es una temática que indudablemente le interesa mucho, ¿no? Sí, poder totalmente. abordar. Sí, y como esa falta de comunicación también, que es lo que pasa en esta obra, porque están casados y todo lo que no se dijeron durante todos esos años de matrimonio se lo terminan diciendo 2 años más tarde cuando están separados. Y bueno, habla un poco de la falta de comunicación de las parejas. Claro. Que supongo que fue una visionaria, porque ahora imagínate con el WhatsApp, Twitter, Facebook, creo que las parejas se hablan menos y se mandan más fotitos y mensajitos que... Claro, es otra forma de comunicación, ¿no? Sí, total. Es increíble, ¿no? Como... Sí, la verdad que cambió mucho. A nosotros lo que nos sorprende de esta obra, más allá de en qué época fue escrita y... Digo, ella es francesa, nosotros somos argentinos y por ahí tenemos como otra sangre. Digamos que la gente que nos viene a ver, más allá de que les puede gustar o no, siempre se sienten identificados, porque habla de eso, en definitiva, es una pareja que no pudo. Claro. En algún momento, digamos, no pudo, o pudo, pero después ya no pudo más. Entonces eso es lo que nos llama la atención, como la gente por ahí dice, uy, yo hacía lo mismo que tu personaje, o yo me identifiqué más con el personaje de él. Claro. Digo, más allá del femenino y el masculino, eso también juega mucho. También ella juega. Tiene personajes femeninos muy fuertes para la época. Hoy por ahí nosotros estamos tratando, ¿no?, de llevar adelante otro tipo de igualdad, la mujer y el hombre, pero digo, ella en esa época escribía sobre mujeres que estaban muy plantadas y que llevaban adelante, que tenían ideales que eran más bien masculinos en aquella época. Como de tener amantes y exactamente. Bueno, hoy se festeja el Día del Periodista, así que saludamos a los colegas que, sobre todo aquellos que cumplen su tarea, ¿no?, dignamente, con esa independencia de criterio que, más allá de la propia subjetividad, ¿no?, responde a la conciencia de cada uno. Así que es un día, ¿no?, como también para repensarlo, ¿no?, porque el comunicador social cumple una función tan importante que cuando se piensa en un día, como en cualquier otro tipo de disciplina, sirve para justamente pensar cosas, ¿no? Ricardo, señor, falleció Mohamed Ali. ¿Qué te dice esto? Que me imaginé que ibas a tocar ese tema. Es decir, porque obviamente la audiencia y obviamente ustedes no saben, nosotros tenemos una amistad de hace muchísimos años. Digo muchísimos y no me equivoco. Casi toda una vida. Exacto, él tenía 17 y yo tenía 18, le llevo un año, así que con esto te estoy diciendo. No, pero ¿cuántos? Poquitos, no tantos. Sí, 40 años no es nada. No exactamente. Es nada, sí, vos sabés que yo lo pensaba, obviamente, y fíjate vos que se da coincidentemente, porque ustedes están hablando de una obra de los años 60. Los dos músicos que traje hoy son de los 60. Y realmente la actitud ética de Mohamed Ali es de los 60. Es como si hoy fuera un día especial de los 60. Claro, temático. Un revival. Exacto. Sin duda, más allá de la condición deportiva, que creo que es lo que menos importa cuando tratás la figura de Ali, lo que importa en sí mismo es la actitud ética y moral de un individuo, que más allá de su talento o no, porque no necesariamente te puede gustar el boxeo, seguro, ese es el tema. Sí, claro. La figura trasciende el boxeo. eso,
Porque, vamos a ser claros, digámosle, dejar la gloria, saber que mañana, hoy tenés mucha plata, pero mañana no la vas a tener, y no sabés que va a recuperarse de eso, simplemente por una postura de no ir a una guerra que él consideraba que no era guerra de él, ¿sí? Él decía, es decir, por un lado, para la guerra te llaman, ahora en casa te discriminan, te tratan como vos quieras. Entonces, él mismo, ¿no?, sufrió una situación de ese tipo entrando a un restaurante, en la cual le dicen que no puede estar porque es negro en un lugar para blanco. Entonces él, la medalla olímpica que gana en el año 1960, medalla de oro en boxeo, la tira al río. Exactamente. Tal cual. Hay que tener actitud, ¿no? Sí, por decirlo de alguna manera. Y lo que decías vos, ¿no?, que es lo que yo pensaba decir, por eso preferí que lo digas vos, ¿no? Esto de trascender, no trascender un deporte, más allá que fue un fenómeno, ¿no?, dentro de ring, pero esta actitud de él, digamos, y de defensa permanente de su raza, ¿no? Vos fíjate, él cambia su nombre, porque el nombre original que tenía, por el cual fue obviamente inscripto de más, que era Cassius Marcellus Clay, era su nombre de esclavo. Así es. Y él dice, en el África de donde vengo, son musulmanes. Y a partir de allí, naturalmente, aparece Mohamed Ali. Sí reconozcamos que fue una corriente de su tiempo, porque, es decir, hay muchos afroamericanos que se pasaron al islamismo y naturalmente cambiaron el nombre. La estrella del básquet, Lou Alcindor, que fue Karim Abdul-Jabbar, es un ejemplo. Tema que me toca por gustos musicales. Frederick Russell Jones fue Ahmad Jamal, un pianista fantástico. Claro. Y de esos hay un montón, en realidad. Así es. Bueno, hace 2 semanas comenzamos a compartir con ustedes pequeños fragmentos de historia de la radio. Después vamos a volver a comentarles cuáles son las voces, pero nos pareció realmente muy interesante, fue un hallazgo que encontramos y que nos parece bueno recordar, sobre todo porque tiene que ver con los comienzos de la radio. Esta sería la segunda parte. Adelante, Aníbal. Recién el 2 de noviembre de 1920 se emitió en los Estados Unidos el primer programa de radio que difundió desde Pittsburgh los resultados de las elecciones presidenciales. Aniversario con medallas. En agosto de 1970, al cumplirse 50 años de la primera transmisión radiofónica, Susini, Romero Carranza y Guerrico recibieron el homenaje del gobierno nacional, que les entregó medallas recordatorias e instituyó el 27 de agosto como el Día de la Radiodifusión. Enrique Susini y sus 3 amigos, un mes después de la primera transmisión y finalizadas las funciones del Teatro Coliseo, realizaron emisiones especiales en las que, además de ser el speaker, Susini cantaba en castellano, francés, alemán, italiano y ruso. Para disimular un elenco tan reducido, se cambiaba de nombre para cada idioma. Un año después de la primera emisión, Radio Argentina ya transmitía regularmente desde varios teatros de la ciudad. El 12 de octubre de 1922 se realizó la primera emisión radiofónica de la asunción de un presidente argentino, Marcelo Torcuato de Alvear. La Radio Argentina de Susini también fue pionera en otros aspectos. Fue la primera en propalar un noticiero, formar un equipo de locutores, ser inscripta como empresa en un registro internacional al obtener la primer patente de marca en su tipo, anotada y reconocida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones en todo el mundo. En 1922, la antena
se trasladó a la terraza de la casa de remates de Guerrico y Williams, en Carlos Pellegrini al 1000. Las primeras competidoras. En diciembre de 1922, en 3 días consecutivos, se crearon 3 estaciones radiales que salían a competir el aire con Radio Argentina. Radio Cultura, cuyo transmisor funcionó en el Plaza Hotel, Radio Sudamérica, que transmitía desde el edificio Roverano, en Avenida de Mayo, frente a la Prensa, y TCR Radio Brusa, cuyo estudio estaba en la Avenida Corrientes al 2000. En 1923, a las 4 estaciones de radio instaladas en Buenos Aires, se sumó TFF, propiedad del ingeniero Antonio Devoto, cuyo estudio funcionaba en la Avenida Santa Fe al 1800, en el mismo edificio del Teatro Gran Splendid, convertido luego en cine. La efímera Asociación de Broadcasting. En 1924, un grupo de industriales, comerciantes e importadores del ramo radioeléctrico constituyeron la Asociación Argentina de Broadcasting con el objetivo de fortalecer el interés público por la radio. Además, la entidad ayudó financieramente a Radio Sudamérica y Radio Argentina, que pasaban por graves dificultades económicas que ponían en peligro su permanencia en el aire. Esas subvenciones determinaron que ambas emisoras cambiaran sus nombres, pasando a llamarse LOZ, Radio Monte Grande, de la Asociación Argentina de Broadcasting, y LOR, Asociación Argentina de Broadcasting, respectivamente. Finalmente, ante la falta de recursos surgidos de la publicidad, ambas emisoras volvieron a entrar en una etapa crítica. A fines de ese mismo año, la ex Radio Sudamérica desapareció. Radio Argentina, por su parte, recuperó su denominación original y comenzó a funcionar con una sencillez inimaginable. Toda la estación dependía de Adolfo Ciruli, un jovencito de 17 años que cumplía las tareas de anunciador, director técnico, operador y jefe de publicidad. Bueno, como les decía, escuchamos la segunda parte de esta historia de la radio, en las voces de Rita Morán y Beba Dignola, quienes estuvieron con Cacho Fontana hace muchos años en el Fontana Show. Seguimos conversando con Ricardo Reyes y con nuestros amigos de la obra La música, Ulises Puigros y Débora Longobardi. Cuéntenos un poquito cómo se fue desarrollando el trabajo previo, ¿no?, de la puesta en escena, que siempre es interesante conocer. Bueno, nosotros empezamos con Ulises haciendo un trabajo de mesa. En general siempre empezamos como leyendo la obra. Ulises había tenido la posibilidad de hacer algunas escenas, entonces más o menos ya tenía algo armado o delineado su personaje. Y lo primero a la primera persona que convoca a Ulises es a Lili Popovich. Y Lili Popovich hace trabajo con actores, es decir, con el cuerpo del actor, con su voz, incluso si vieron que está ese famoso dicho de los vicios del actor, sí. Entonces Lili trabajó con nosotros ella. Y gracias a Lili pudimos conocer a Graciela Pereira, que es nuestra directora, que es la que hizo la puesta en escena de esta obra y que nos ayudó a terminar de delinear y a poner arriba del escenario estos dos personajes. Siempre se trabaja con el texto y sobre todo trabajamos con lo que Graciela quería contar. Y es una obra que incluso Marguerite Duras en los comentarios, en las didascalias lo menciona, es como muy de cine, ¿no? Son dos personas que cuando arranca la obra se sientan a charlar. Y lo que no queríamos, que era como el gran desafío, era que la gente a los 10 minutos
Claro, porque es una charla, pero de dos personas que se conocen mucho. Claro. Entonces empezamos a trabajar sobre el vínculo que habían tenido para poder ver qué vínculo tenían ahora, 2 años después de no verse. ¿Qué más? Sí, y lo que comentábamos en el corte es que a mí lo que me interesó de esta obra, cuando hice la escena en lo de Agustín, es que Agustín dijo, lo que dicen no es tan importante como lo que les pasa a ellos. O sea, lo que dicen va en una línea y lo que les pasa va en otra. Claro. Ellos no dicen lo que les está pasando, dicen otras cosas para llenar el espacio y empezar a comunicarse y ver cómo buscan ese vínculo que tuvieron para hablar de cosas que nunca hablaron. Entonces me parecía muy interesante eso de lo oculto a través del texto. Y después otra cosa que me parecía muy interesante era que Agustín siempre dice que hay textos que están muy bien escritos dramatúrgicamente y otros no, y los que no, los podés recortar y sacar cosas que no pasa nada, no cambia la historia, no cambia nada, ni el vínculo, y justamente resaltaba, decían, la música eso no puede pasar, porque vos sacás una frase y es como si le sacaras un escalón a una escalera, tenés que dar un salto y ese salto se nota. Entonces él remarcaba lo bien escrita que estaba la música, de que no se le puede sacar ni siquiera una palabra que a vos te parece esto, no es importante decir así es, o sí, y sí. Realmente Marguerite Duras se toma el trabajo de que vos te olvidás un sí o un así es o tal vez y te das cuenta de que te está faltando algo para continuar con tu acción y con tu línea de pensamiento. Se estructura, digamos, ¿no? Sí, es increíble, pero pasa eso. Claro. Borges decía esto respecto a un poema, ¿no? Era como una cosa arquitectónica, que una palabra de más o una palabra de menos podían tirar abajo un buen poema, ¿no? Claro, bueno, acá pasa exactamente lo mismo, es increíble. Creo que el desafío que logramos, más allá de que gusta mucho la obra, es el texto es simple, pero tiene por momentos frases muy poéticas. Y nosotros decíamos por momentos, ¿cómo vamos a decir esto? Claro, o sea, claro, porque a veces los actores te pasa que decís, no tengo que recitar, digamos, con la palabra, ¿no? Está muy bien recitar, pero digamos, los actores tratamos de que sea orgánico y que siempre decimos que la palabra como entra en la boca y que no parezca que suena raro, que estás actuando. Sí, como sabrás. Y ese también fue como un gran desafío. Que esas palabras de verdad las pudieran decir estos personajes. Claro, es maravilloso. Sí, ¿no? Mi primer pánico, la primera escena era ese. Dije, estas palabras, estas frases, y cuando salí me dijeron, las palabras y el texto que dicen suena tan natural y tan orgánico y es tan bello. Dije, bueno, por en primera etapa superada. Claro, primer momento. Ricardo, ¿qué has traído para compartir de música? Les comentamos a nuestros oyentes que vos, Ricardo, hacías toda la parte musical. Sí, correcto. En la parte anterior de nuestro espacio radial, que era sobre todo de jazz, ¿te acordás? Básicamente alguna cosita de blues por ahí, pero en general el centro de gravedad era el jazz. ¿Y hoy has venido? Hoy nada que ver con el jazz, aunque todo tiene que ver con todo, obviamente, pero hoy traje 2 grupos, o mejor dicho, un grupo y un cantante, que como decíamos tienen mucho que ver con el 60 o con los 60, que son Crosby, Stills and Nash y Otis Redding. Lo que es interesante es, primero, que no hay manifestación artística que no tenga, digámosle, su correlato en la situación política, económica y social que están viviendo. Obviamente, no conozco de teatro, pero me imagino que el teatro es fundamental en el sentido, la plástica, etcétera. Y en la música, sin duda que hay movimientos que acompañan, o son acompañados, mejor dicho, por músicas específicas. En el primer caso, que es lo que vamos a charlar ahora, tiene que ver con los movimientos antibélicos y obviamente que se dieron particularmente en la costa oeste de los Estados Unidos con el hippismo y demás, que tuvieron de alguna manera su culminación en el Festival de Woodstock. Así es. ¿No?
Crosby, Stills and Nash es un grupo que después se agregó un cuarto integrante, fue Neil Young, que se caracterizó por un lado por ser parte de ese movimiento y con una militancia, un activismo político muy fuerte, particularmente dentro del antibelicismo, cosa que después de un montón de años aún hoy lo siguen manteniendo. Fue formado, David Crosby venía de un grupo que se llamaba Byrds, no sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo, claro. Stephen Stills de Buffalo Springfield y Graham Nash de un grupo inglés que era The Hollies. Es decir, se encuentran, pero ¿qué pasa? Es decir, Crosby era un mal llevado, lo debe seguir siendo, porque viven los tres. Hasta tal punto que los muchachos del Byrds se cansaron y lo echaron. A pesar de que era la estrella del grupo, pero no importa, no se lo bancaron más y chau. Buffalo Springfield se disuelve porque tampoco se bancaron mucho Stephen Stills. Se pelearon y se fue. Ricardo, vos conocés algunos detalles íntimos que uno no sabe de dónde salen. Qué bueno lo tuyo, ¿eh? Pero tiene que ver, y en este caso es muy importante, porque vos fíjate, ellos cuando deciden juntarse y formarse como trío, que en general es azaroso, se encontraron en un lugar y uno estaba con la guitarrita y empezaron a darle y de golpe y porrazo dijeron, che, qué bien que suenan las voces. Y ahí surge el trío. El tema es, deciden no ponerle nombre al grupo y mantener una estructura abierta. ¿Por qué? Porque ya tenían la experiencia de los grupos anteriores. Entonces eran Crosby, Stills and Nash. Sí, de golpe y porrazo, se iba Nash, eran Crosby, Stills, y seguían. Esa era un poco la estructura y el manejo. Y una cosa muy interesante, estos tipos deciden tener no un agente o representante, tienen dos. Uno de ellos se encargaba de las relaciones internas en el grupo. O sea, es decir, trataba de moderar los problemas de cada uno. Y el otro sí, era el que hacía los contratos, hacía toda la parte... Muy bien organizado. Sí, grupo. Totalmente. Llega un cuarto integrante, que es Neil Young, que había estado con Stills en Buffalo Springfield. Lo primero que hacen, le preguntan a Stills si lo quiere a Young, dice que no. Young, en ese sentido, nunca estuvo totalmente cómodo. Entraba y salía. Este grupo tiene varias, digámosle, etapas. Una primera etapa que va del fines del 68 hasta el 70, después alrededor del 74, 76, y así van alternando entre las formaciones de grupo, de trío, de cuarteto y solistas, porque cada uno hace sus... Inclusive en muchos periodos, Stills tiene un grupo que se llama Manazas, se manejan de esa manera en general. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar? Hoy vamos a escuchar un tema del año 69. O sea, fíjate que el grupo se forma a fines del 68. Por lo tanto, nuevito el tema en cuanto a las estructuras. Que se llama Long Time Gone. Bien. ¿Viste? Adelante, Aníbal. It's been a long time coming. It's going to be a long time gone. I need a piece to be alone. A piece to be alone. A piece to be alone. Time is a long, 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 long time before the dawn. Turn any corner. Here, you must hear
appears to be a long time, such a long, long time before the dawn. Speak out, you got to speak out against the madness. You got to speak your mind if you dare. But don't try to get yourself elected. If you do, you had better cut your hair. And it appears to be a long, yes it does. Appears to be a long, appears to be a long time, such a long, 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 long time before the dawn. It's been a long time coming. It's going to be a long time gone. But you know, the darkest hour is always just before the dawn. And it appears to be a long, appears to be a long, appears to be a long time, such a long, 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 long time before the dawn. Me he propuesto de tal forma a Dios servir, que me conceda al paraíso ir, santo lugar que según comentan, todo solaz y dicha en sí sustenta. Mas, si mi amiga, a él no quiero entrar, la de cabellos rubios y tez rosada, pues sin ella de nada sé gozar, como si tuviera el alma separada. Pero no debe ser mal interpretado, que allí pecado cometer querría, sino volver a contemplar su halo, su rostro tan hermoso y su mirada, pues gran consuelo para mí sería ver a mi amada siempre tan galana. Este poema, La amada y el paraíso, pertenece al poeta Giacomo da Lentini. Es uno de los poetas que integran este libro, La poesía italiana en el tiempo, del medioevo a nuestros días, cuya selección, traducción e introducción le correspondió a nuestro querido amigo Antonio Liberti, ya fallecido. Este libro, que fue publicado en versión bilingüe por Editorial Atuel, y en la cual estuvo el Instituto Italiano de Cultura también colaborando, se publica en abril del 2000. Es decir que Antonio Liberti, quien falleció en julio del 2000, prácticamente no pudo disfrutarlo, porque cuando sale este libro él estaba yendo para Italia para recibir el premio Eugenio Montale, que afortunadamente lo pudo disfrutar, y aparte de disfrutar de ese reencuentro con su Italia, porque Antonio, si bien vivió la mayor parte de su vida en la Argentina, había nacido en Sicilia. Bueno, como decía, no pudo disfrutar mucho de la edición de este libro, así que nos hemos propuesto tratar de difundirlo lo máximo posible con Ricardo Rubio y todo el grupo de amigos que acompañamos la amistad con Antonio Aliberti. Una de las cosas que dice Antonio en el prólogo, dice: estamos en la primera mitad del siglo XIII y la escuela siciliana,
cunde con su extracción latina y sus modelos de la lírica trovadoresca. La literatura italiana mueve sus primeros pasos traduciendo e imitando los textos de Allende a los Alpes. De ahí que la poesía provenzal sea el sostén de este esbozo de idioma que dio grandes poetas como Giacomo de Lentini, de quien justamente leímos el primer poema. Rinaldo d'Aquino, entre otros, dice él. Respecto a Giacomo de Lentini, dice, se tienen pocos datos, se cree que nació en 1233 y murió en 1240. Dante los indica como el jefe de la escuela siciliana. Era de profesión escribano y es inmediatamente anterior al movimiento llamado del Stil Novo. A él se atribuye también la creación original de la métrica del soneto, porque, bueno, efectivamente el poema que acabamos de leer recién es un soneto. Vamos a compartir otro poema de este autor, Giacomo de Lentini, que pensemos en los años en los cuales escribió estos textos, ¿no? Este poema se llama Maravillosamente. Maravillosamente un amor me impulsa y siempre me sostiene. Como un hombre con la mente en otra parte, dibuja una igual pintura. Lo mismo hago yo, amada, dentro del corazón llevo tu hermosura. Pareciera que en él os llevara, pintada como os miro, y por fuera no se viera. Oh Dios, qué gran dolor. No sé si lo sabéis, que os amo con pasión, mas es tanta mi vacilación, que a hurtadillas os miro y escondo mi devoción. Giacomo de Lentini, entonces, este poeta de los años 1200, que integra la antología de Antonio Oliverti, que seguiremos compartiendo con ustedes en los próximos programas radiales. Y estábamos pensando acá con nuestros amigos algún fragmentito de esta hermosa obra que están llevando a cabo. ¿Qué les parece? Muy bien. Vamos con un fragmento de la música. Es increíble que se pueda hablar así. ¿Te acordás los últimos meses, vos y yo? El infierno. Sí, el infierno. Las cosas no deberían llegar a semejante extremo más de una sola vez en la vida. ¿A dónde? A semejante infierno. No sé. O si no es que la experiencia, esta cosa abominable, no sirve para nada. No, te equivocás. Si vuelve a ocurrir, y es algo que yo pensé mucho después, es porque uno no pudo encontrar otra manera... De no caer en el hastío, por ejemplo. Por ejemplo, yo creo que sí, ¿vos? No sé, es posible. ¿Cuánto tiempo nos quedamos en este hotel antes de mudarnos a la casa? Ya ni siquiera me acuerdo cuánto duraron las obras. ¿Fueron 3 meses? ¿6 meses? No, más bien 3, no sé, eso creo. Lo raro es que nos cueste tanto acordarnos, ¿no te parece? Algunas imágenes me aparecen más iluminadas que otras. Sin embargo, creo que lo que esconden detrás también forma parte de la memoria. No sé, eso creo. Hay momentos que están a plena luz. El infierno, por ejemplo. Por ejemplo. Ciertas salidas del túnel, algunas reconciliaciones. ¿No es así? Sí. Mira, si cada pareja tiene su propia ley, y yo creo que sí, y si cada historia en el fondo tiene su propia manera de hacer las cosas, vos y yo nunca deberíamos habernos ido a esa casa a instalarnos así. No. Deberíamos habernos quedado acá, en este hotel. Y quedarnos acá, y vivir de hotel en hotel como personas que se esconden, como amantes. Tal vez. ¿No te parece? Me parece que sí. Muy bueno. ¡Ay, que hicimos como radioteatro! Claro, fue radioteatro. De la música. Esto fue como un radioteatro, claro, exactamente. Qué lindo, gracias. Es difícil no moverte, ¿viste? Claro. Es que en realidad lo que Estábamos ahí. están escuchando por internet los están viendo. Claro. Es verdad, claro, tenés razón, sí. No, claro, es verdad, ahora en la radio nos pueden ver. Yo me olvido, cuando vengo a la radio... En todas las radios te ven y uno hace cosas. Por internet, por Sí, supuesto. Sí, ¿no? sí, pero digo que está buenísimo Sí, de esa esa manera también, posibilidad. esa posibilidad, sí. Gracias. Noemí Durante, una oyente, dice, muy bueno el programa, lo felicito, bueno, muchas gracias. Y Raúl de 11, muy bueno el programa, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Raúl.
Qué interesante, ¿no? Escuchar este fragmento que, bueno, de alguna forma, ¿no? ¿Qué decís vos, Rick? Revela un poco esto que ellos comentaban, ¿no? De este vínculo. Sin duda. Aparte, es interesante la interacción que se da. Porque ustedes siempre decían, o sea, cuando comenzaban con respecto a lo que no fue y demás, pero en realidad lo que no fue es. Claro. Y eso es lo que es interesante y se plantea en esa escenita de, sí, qué sé yo, de 2 minutos, no sé cuánto tiempo. Sí, más o menos, ¿no? 2-3 minutos. Sí. Sí. Es verdad, es lo que no fue, pero es y sigue siendo. Claro. Seguro. Sobre todo las preguntas que uno tiene. Con respecto a eso que cree que no fue, pero... Y por eso sus actuales parejas los llaman constantemente para ver si está todo bien. Claro. Eso también es parte de la obra, digamos. Exactamente, la llamada. Sí. Uh-huh. Sí. A veces pasa que uno agarra la radio, la prende y se encuentra que hay dos personas que están hablando y no sabe bien de qué hablan, ¿no? Cuéntenle a este oyente que de pronto se enganchó recién, de qué estamos hablando, de la obra, lugar. Bueno, señores oyentes que recién prenden la radio, en realidad tendrían que haber visto el programa desde que empezó. Claro, pero bueno, a veces pasa. Pero bueno, no es verdad. Los perdonamos. Esto fue un fragmento de la música, la obra que estamos haciendo con Débora Longobardi, los viernes a las 21 horas en el Teatro La Comedia, en la Sala 3, y es una obra de Marguerite Duras, una autora francesa, y nos dirige Graciela Pereira y nos hace el coach Lili Popovich, y vamos a nombrar a Gonzalo Calcaño, que hace las luces, que siempre se me pone, ¿por qué nunca me nombrás? Es verdad, y a Paula Molina, que nos ayudó y nos asesoró en el vestuario. Y a Graciela Racha, que es nuestra asistente, claro, es la voz de la dueña del hotel, que aparece una voz que nadie ve, el espectador no lo ve, pero ya está. Y es como la patrona del hotel. Sí. Claro, todos los que integran este grupo de teatro, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Sí, y bueno, y las voces de los teléfonos, que son Julia Eva Sagini, que es la que hace de mi novia, porque es más joven que yo, y la del novio, futuro marido de Anne-Marie Débora, que es Javier de Nevares. Les agradecemos, que él está justo en Los ricos no piden permiso también, haciendo un personaje, un genio, nos prestó su voz. Bárbaro. Está por cumplir 100 años, ¿saben quién? Un querido amigo nuestro que es poeta, de la zona de Castelar, Alberto Luis Ponzo. De él hemos compartido un libro que él editara hace algunos años a través de La Luna Que, de la editorial La Luna Que, un libro de entrevistas, ¿no? Son entrevistas todas a poetas y que, bueno, revelan muy bien los años en la cual fue escrito el libro, en las cuales fueron realizadas las entrevistas, a las cuales la gran mayoría son poetas contemporáneos. Y Alberto está por cumplir 100 años. Los otros días tuvimos la posibilidad de ver un pequeño videíto de una persona que estuvo en su casa y lo entrevistó, ¿no? Así que vamos a tratar de estar con él en estos 100 primeros años. Qué maravilla, ¿no? Fantástico, sin duda. Y una vida plena, aparte, dedicada a la poesía, a la gestión cultural. Como él decía, no me di cuenta, ¿no? Que ya pasó tanto tiempo. Claro. Bueno, Ricardo, lo que escuchamos fue maravilloso. ¿Y ahora qué viene? Otis Redding, que es otra visión de los 60. Porque así como decíamos, el antibelicismo, etcétera, el movimiento hippie, el flower power y todo lo que sea, en este caso estamos hablando de la lucha por los derechos civiles del afroamericano. En el mismo tiempo, obviamente, estamos hablando a mediados de los 60. Y el movimiento Soul. El Soul acompaña esa lucha por los derechos civiles. Y Otis Redding fue activista, lamentablemente no tuvo demasiado tiempo porque murió muy joven. Otis Redding muere a los 26 años en un accidente de auto. Tampoco se puede decir de que fue un iniciador de un estilo. En general, digamos, desde el punto de vista de lo que era la estructura de las cosas que hacía, no fue muy innovador. Pero lo que sí tenía una voz que podía expresar las emociones que quisiera. Era un tipo que podía cantar de golpe y porrazo una balada muy almibarada y saltar
a una voz quebrada, digamos, era muy versátil. Totalmente, la ductilidad que tenía era absoluta. De hecho, dejó sin duda mucha influencia, porque posteriormente, digamos, homenajes y un montón de cosas se siguen dando, y aparte es, digamos, le figura en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Bueno, ahí ya está todo, ¿no? Todo exactamente, dicho. Todo un montón de cosas, ¿no? ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un poquito porque ya nos estamos yendo. Bien, vamos a escuchar un tema que se llama I've Been Loving Too Much. Muy bien. O sea, algo así como Te estoy amando demasiado. Perfecto. Muy bien. Adelante, Aníbal. I've been loving you too long to stop now. And you want to be free. My love is growing stronger as you become a habit to me. Ooh, I'm loving you too long. I don't want to stop now. With you, my life has been so wonderful. I can't stop now. You're tired, and your love is growing cold. My love is growing stronger as our affair grows old. I've been loving you oh too long to stop now. Oh, oh, oh. I've been loving you a little too long. I don't want to stop now. Oh, oh, don't make me stop now. Oh, yeah. Down on my knees, please don't make me stop now. I love with all my heart, and I can't stop now. Please, oh, don't make me stop now. Bueno, estamos en la parte final de nuestro programa. Tenemos una gacetilla que nos llegó de nuestro amigo Roberto Goisman. Va a presentar un nuevo libro este viernes 10 de junio. El libro se llama Colofón y se va a llevar a cabo en Espacio y Lugar Cultural, que es un lugar muy lindo donde se realizan ciclos de poesía y también exposiciones de arte. Queda en Mansilla 2982, esquina Agüero. El subTD los deja cerquita. Así que esto va a ser el próximo viernes 10 a las 19 horas, un nuevo libro de nuestro amigo Roberto Goisman. Bueno, un gusto, chicos, realmente... Igualmente, un placer haber estado en el programa, haber escuchado la música que trajo acá tu amigo veterinario Ricardo. Sí, bueno, y el gusto es haberlos escuchado a ustedes, desearles lo mejor, Débora y Ulises, con esta obra y con todo lo que viene, ¿no? Porque ya me imagino que vendrán otras cosas. Estamos a full, sí. Así que bueno, será hasta muy pronto. Ricardo, un gustazo, como igualmente, siempre. Luis. Y bueno, ya seguramente vendrás en otra oportunidad. Cuando gustes. Bueno, que sigas muy bien. Gracias.
Le agradecemos a Aníbal Guerrero, nuestro operador, y nos reencontramos el próximo martes, ya seguramente con el regreso de nuestra compañera de tarea Nora Nardo, recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.